Yo me imagino que ya han visto con Bismarck todo lo que es la historia de Santa Cruz. Ahora vamos a ver el proceso modernizado. Tenemos que entender que hay culturas que quieren estar siempre en el pasado y otras culturas que están más abiertas al cambio, al desarrollo y a la modernización. ¿Qué hace la diferencia entre unos y otros? Justamente nuestra apertura al cambio de cosas. Vamos a ver aquí el proceso modernizador cruceño. Yo lo he dividido en etapas. Una primera etapa que corresponde de 1825 a 1860, es decir, desde la fundación de Bolivia hasta la recuperación de la economía de la economía en general, que había quedado hecha después de la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia fue un proceso largo, complejo, que involucró a toda la sociedad y destruyó la economía. El segundo periodo se los he puesto entre 1860 y 1904, porque a partir de 1860 ya podemos hablar de un proceso modernizador, como se entiende la modernización en el mundo, hasta 1904, que es el memorándum, que el memorándum va a plantear también unos lineamientos. De ahí tenemos de 1904 hasta el fin de la guerra del Chaco, de la guerra del Chaco hasta el 64, que es la caída del MNR, y vamos a ver en ese periodo la lucha cívica y la etapa del 64 al 85 y a partir del 85 hasta el 2001. ¿Por qué me quedé en el 2001? Podemos hablar un poquito más si quieren hasta el 2005, porque ya a partir del 2006 viene el proceso del socialismo del siglo XXI, que va a ponerle freno al proceso modernista. Ustedes tienen ahí el territorio de la gobernación de Santa Cruz de la ciudad. Ese es el territorio de la gobernación. Ese es el territorio que esta gobernación aportó a todo lo que es Bolivia. Ustedes saben que Bolivia es el único país del continente que ha perdido la misma cantidad de kilómetros cuadrados que tenía. En el momento de salir a la vida independiente teníamos 2 millones de kilómetros cuadrados, y tenemos un millón, y hemos perdido absolutamente con los 5 vecinos, aunque solo recordemos evidentemente el de Chile, ¿no? Pero ¿qué es lo importante de ver? Este es el territorio de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Es importante entender, y que ustedes me queden claro, que Santa Cruz de la Sierra era una gobernación. El gobernador era puesto directamente por el rey, era una unidad política administrativa del Imperio Español. En el resto de Bolivia estaba la audiencia de Charcas, que es una audiencia de tipo judicial, ¿no? Pero nosotros somos los únicos que tuvimos la categoría de gobernación. Entonces, esta gobernación se va a desarrollar a lo largo de 300 años del dominio colonial, ¿no? Y ahí tenemos como una sociedad de frontera, porque era frontera del mayor imperio, del imperio portugués en Brasil, y también una frontera de diversas naciones indígenas. Seguramente ya lo vieron con Bismarck. La gobernación de Santa Cruz estaba poblada por muchas naciones indígenas, no existía un imperio, no existía unidad política, no existía unidad lingüística. Una cosa son los chiriguanás de la cordillera, otra cosa son los pueblos que viven por esta zona, por ejemplo, del río Pilcomayo, otra cosa son los chiquitos, otra cosa son los mojeños, y aquí vemos una gran variedad, otra cosa son los yuracarés, otra cosa son los chanel, ¿no? Entonces no hay unidad, a diferencia, por ejemplo, de lo que pudo haber sido el imperio inca, que era un imperio con una unidad lingüística, que era el quechua, y con un emperador, que era el inca. Vamos a ver, ¿cuál es la primera visión modernizadora que tenemos en Santa Cruz? La primera visión la podemos ver en la instrucción que le dan a los diputados para la formación de Bolivia. Este documento, después, si a ustedes les interesa, pueden venir, y está publicado, lo hemos publicado en los libros. ¿Qué plantea? ¿Cómo veían los cruceños de 1825 el desarrollo de Santa Cruz? Esos cruceños veían el desarrollo de Santa Cruz basado en el libre comercio. Ellos quieren el libre comercio, quieren tener comercio con Brasil y con Paraguay. Recuerden que ya Brasil era un imperio, ya se había independizado. Quieren desarrollar la industria, quieren la educación en todos los niveles. Ellos están pidiendo que el nuevo Estado que se forme
tenga educación no solamente en nivel escolar, sino secundario y también en universidad, que se creen escuelas técnicas, sobre todo en los territorios con mayor población indígena, y como les digo, en términos económicos, entendían que la modernización cruceña era solo posible a través del libre comercio, a través de la salida al mundo. El primer presidente del departamento, porque así se llamaba, fue José Videla, que era un mendocino que venía con los ejércitos libertadores, pero el primer prefecto fue José Miguel de Velasco. Este José Miguel de Velasco después va a ser presidente de Bolivia y él va a dictar una serie de bandos modernizadores que ya intentan construir una nueva sociedad basada justamente en lo que ellos entendían como modernización, que era educación, comercio, vinculación con el mundo. Y en la zona chiquitana tenemos también a Marcelino de la Peña, que tiene una instrucción de 30 puntos que está pidiendo para modernizar el mundo indígena chileno. Pero este primer proceso modernizador está muy limitado porque el Estado boliviano no tiene los recursos, el departamento tampoco, estamos en un momento de reestructuración. Sin embargo, nosotros sí ya podemos hablar de un proceso modernizador real a partir de 1860. A partir de 1860 ya los cruceños podemos hablar de la modernización. Pensemos, el mundo está en plena revolución industrial, el mundo está consumiendo productos de América y vendiendo a América productos industrializados. ¿Cuál es el principal concepto de esa modernización? El principal concepto es construir unas líneas férreas. Pensemos que ya en la Argentina y en Brasil estaban construyendo líneas férreas y que querían los cruceños una línea férrea que vaya desde Santa Cruz hasta el río Paraguay y que de ahí bajar por los vapores y salir al Atlántico. El concepto que esta gente desarrolla es al mar por el oriente. Nosotros todavía en 1860 tenemos el litoral, pero como ustedes saben, Bolivia nunca usaba sus puertos, ¿no? Usaba los puertos chilenos y peruanos, ¿no? Especialmente de Arica, que en ese momento era peruano. Entonces, los cruceños están planteando una salida alternativa porque decían que salir por el Pacífico, no hay canal de Panamá, hay que irse por el estrecho de Magallanes y salir a vender los productos a Europa, mientras que directamente del oriente podríamos llegar a Europa y sin pagar impuestos a Chile o a Perú, como lo estaban haciendo la minería. Otro concepto importante que están planteando los cruceños es: queremos modernizarnos y queremos tecnología. Y vamos a ver ahí que hay una petición de los industriales cruceños al gobierno, no para que les traiga la maquinaria, sino para que les libere el impuesto al traer esa maquinaria. Sin embargo, el gobierno niega liberar de impuestos, y ahí vamos a ver a dos emprendedores que son los hermanos Chávez, que van a traer la primera máquina a vapor a San José. Esta máquina a vapor, que ustedes conocen, los que conocen el barrio Máquina Vieja que queda ahí por el avión pirata, es porque ahí estaba y finalmente pues, la máquina fue vieja, ¿no? Pero esa máquina a vapor hizo hasta hielo. Entonces, fue un emprendimiento privado para traer esa máquina porque el gobierno no lo entendía. Y en términos políticos, ¿cómo entendía esta gente? ¿Queremos modernización en lo económico? ¿Queremos acceder a nuevas tecnologías? ¿Queremos empresas que se desarrollen? ¿Queremos un ferrocarril al río Paraguay? ¿Queremos salir al mar por el oriente? Y en términos políticos, para que se logre la modernización, ellos van a plantear el federalismo. Seguro ya lo vieron. Andrés Ibáñez en 1876 hace toda una lucha por el federalismo. Recuerden ustedes las palabras de Andrés Ibáñez, que decía: la causa de la pobreza cruceña es el centralismo. El centralismo es la causa de la pobreza cruceña. Si bien en la actualidad mucha gente quiere verlo a Andrés Ibáñez como comunista, nunca se lo vio como comunista, eso es un mito. Andrés Ibáñez era un federalista, es un hombre que entendía que la única manera de que la región salga adelante era a partir de poder tener sus propias políticas, ¿no? Porque si de mí depende construir un ferrocarril, lo puedo hacer, pero si depende de un Estado central, probablemente no. La revolución de Andrés Ibáñez
fue un fracaso, fracasó, el gobierno mandó al Ejército Nacional, ustedes saben que lo fusilaron Ibáñez y a sus principales líderes del movimiento federalista, y 15 años después hubo otro levantamiento federalista, el de los domingos, que también planteaban la necesidad de crear un banco departamental, de crear empresas departamentales. En ese momento la economía cruceña se basaba en el azúcar, bueno, como hasta ahora, y era básicamente una economía agroproductora que vendía azúcar a la zona andina, vendía azúcar al norte argentino, vendía ganado en pie o charque, digamos, tanto a la Argentina como a Brasil, y la carne seca a la zona andina, vendía arroz a la Argentina. O sea, Santa Cruz llegaba a todos esos lados, pero hay limitaciones. Sí, esta gente que está pidiendo el federalismo es justamente para romper esas barreras económicas que el Estado boliviano no les ponía. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que el Estado boliviano comienza a crear impuestos al azúcar cruceño. Los cruceños, si querían vender su azúcar a La Paz, había que pagar impuestos. Mientras que, increíblemente, el Estado boliviano había abierto las fronteras a los productos peruanos y chilenos, y que esos productos estaban liberados de impuestos. Entonces, como que no se entendía, ¿no? Hoy vivimos probablemente un proceso parecido cuando vemos que no podemos exportar, porque nos ponen cupo. Y ustedes saben que ustedes tienen un mercado y hay 10 países que están luchando por eso. Entonces, durante estos primeros 44 años, estas fechas yo las he puesto aleatoriamente, ¿no? Pero digamos, durante esta segunda mitad del siglo XIX, los cruceños entienden la modernización en los términos que hemos visto. En términos de acceder al ferrocarril, de acceder al comercio internacional, de acceder a nuevas tecnologías, y en términos políticos de acceder a el federalismo como la única vía posible. Ustedes tienen este mapa, que lo deben conocer, que son todas las pérdidas territoriales. Simplemente para que veamos, en 1867 el presidente Melgarejo cedió esta parte a Brasil y esta mitad del Acre. Y cuando Melgarejo, yo sé que en la escuela uno dice que son 3 deditos en el mapa. Melgarejo le cedió a Brasil toda la navegación del río Madera, por lo tanto, si los productos bolivianos querían salir, tenían que pagar impuestos, y le cedió toda la navegación del río Paraguay. Si ustedes ven, es este pedacito el único acceso que tenemos hasta el río Paraguay en la actualidad. Toda la navegación. La frontera que teníamos nosotros con el Brasil era el nacimiento, todo el río Paraguay, que va así. El señor Melgarejo decide ceder esta parte que la conocemos como el Mato Grosso y trae la frontera a donde están las lagunas: La Gaiba, Mandioré, Cáceres, Uberaba. Y las lagunas no son navegables, las lagunas son lagunas. Este señor cede, o sea, uno no puede entender. Los cruceños se quejaron muchísimo. ¿Cómo van a ceder la navegación de 2 ríos importantísimos? Entonces, cuando los cruceños pedían la construcción de un ferrocarril hasta el río Paraguay y desde allí salir, porque estas aguas son aguas, ya no hay que pagar impuestos, salir hasta el Océano Atlántico y de ahí ir a Europa. La cesión de este territorio fue realmente perverso, igual que esto. Después los otros territorios que nosotros hemos perdido, bueno, cuando digo nosotros hablo del Oriente, se perdió la otra mitad del Acre durante la guerra del Acre, que no hubo tal guerra porque en realidad el ejército boliviano llegó después de todo. Y después vamos a ver cómo vamos a perder esta zona con el Paraguay. Y hoy, si ustedes miran el mapa, este pedacito que se llama hoy Corredor Germán Busch es lo único que nos queda para poder lograr el objetivo. Muy bien, ahí tienen ustedes, pueden ver, digamos, cómo era el antiguo límite, que ahí está el río Paraguay, y cómo este señor lo trajo el límite a las lagunas que no nos permiten el acceso al río. Muy bien. A partir de entonces, como les decía,
Los cruceños están planteando lo que dijimos, las aperturas de camino, la construcción del ferrocarril, el camino a la Argentina, la liberación de los impuestos, y en términos políticos tenemos el federalismo entendido como la única vía para salir de la pobreza, pero también tenemos prefectos, por ejemplo, como Tristán Roca, que está planteando el desarrollo del mundo rural. No se preocupen, eso después se los paso para que no estén sacando. Muy bien. Esa sería entonces la segunda etapa que hemos puesto aquí, pero en realidad la primera etapa de entender la modernización como tal. A partir de 1904 vamos a tener otra visión de esa modernización, o la misma visión más profundizada, si ustedes quieren, que va a ser la visión que presenta la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos en el famoso memorándum de 1904. ¿Qué plantea este memorándum? En ese momento se iba a debatir en el Senado de Bolivia la construcción del ferrocarril. Y pensemos, en 1904 ya Brasil nos había pagado las 2 millones de libras esterlinas por haberle vendido el Acre, porque eso fue lo que hicimos, le vendimos el Acre. Teníamos los dineros que nos iba a dar Chile por la cesión perpetua del litoral. Entonces se iba a debatir los ferrocarriles. En la zona andina ya estaba el ferrocarril Antofagasta-Oruro, estaba el ferrocarril Arica-La Paz, o sea, el mundo andino estaba muy bien vinculado con el Pacífico. Entonces los cruceños están planteando la necesidad de construir el ferrocarril oriental. ¿Cuál es el ferrocarril oriental? Un ferrocarril que vincule a Santa Cruz con Cochabamba, y de ahí de Cochabamba ya la línea férrea a Sucre o al resto de Bolivia, construir el ferrocarril a la Argentina y al Brasil, porque esas son las maneras de poder exportar los productos al mundo. Y en términos políticos, los cruceños de esta época entienden la descentralización, entienden el cambio político a partir de la descentralización. ¿Y quién va a llevar a cabo esta lógica de la descentralización? Es el Partido Regionalista y Cástulo Chávez, Pablo Roca. Ellos van a hacer una gran rebelión que se llama Ferrocarril Nonada. Más o menos 3 años. Sí. Pablo Roca es el mundo Roca Redondo, no, o es su padre. Pablo es Roca. Pablo qué. Sí, padre Elizondo Roca. Fue un gran diputado y un político que muchos años fue político. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se da este gran cambio? En 1917 llegó el ferrocarril a Cochabamba. Los cruceños esperaban que el ferrocarril ya llegue hasta Santa Cruz. Sin embargo, en 1920, el presidente Bautista Saavedra decide no construir ferrocarril, sino carretera. Y usted me puede decir, ay, pero qué gente burra que no quería carretera. En Santa Cruz había un auto. ¿Y cómo llevo mi azúcar en un auto? Digamos, ¿no? ¿De qué me sirve una carretera? Es como que yo prohibía los niños, vamos a construir una estación espacial. Pero ¿cómo sacamos la soya con la estación espacial? ¿No? Entonces este hombre propone, no le vamos a construir el ferrocarril, sino una carretera. Y esto va a provocar ese gran levantamiento que se conoce con el nombre de Ferrocarril Nonada. Son 3 años de lucha, de enfrentamiento, jóvenes que salen a la calle, estudiantes, porque el tema del ferrocarril era un tema que tenía a toda la sociedad. Piensen ustedes en esa Santa Cruz de 1920, con apenas 20.000 habitantes, su única posibilidad del mundo era vender sus productos a través del ferrocarril. Por supuesto, triunfó la nada, ¿no? El presidente mandó otra vez al Ejército Nacional, así como lo mandó para matar a Ibáñez, para apresar a los Domingos, los líderes de este movimiento tienen que escapar a la Argentina, y quien viene a reprimir es el alemán Hans Kuntz, que fue un alemán de la guerra, de la guerra del Chaco. Sin embargo, después de esta derrota del ferrocarril, van a comenzar a venir los problemas de la guerra del Chaco, ¿no? Ya va a haber el caso, los enfrentamientos con Paraguay, los intentos de disuadir de la guerra, y entre 1932 y 1935 está la guerra. ¿Qué pasa en la guerra? Bolivia le compraba sus productos a Argentina, a Perú y a Chile, pero durante la guerra se declaran neutrales. Entonces, ¿qué le queda hacer a Bolivia? Comprar sus productos a Santa Cruz.
Por lo tanto, Santa Cruz se va a comenzar a convertir en quien está proveyendo de los artículos alimenticios a Bolivia. No teníamos apenas más que un caminito. Ustedes saben que los paraguayos llegaban al frente de guerra en ferrocarril, ¿no? Su gente tenía todo, mientras que nuestra gente tenía que ir a pie, ¿no? Y por eso es que después ustedes han visto los camiones del Chaco, los choferes del Chaco, porque no teníamos cómo llegar. Y si ustedes leen o leyeron, no sé, con Bismarck, el memorándum de 1904, el memorándum de 1904 le está diciendo, vamos a perder el Chaco. No lo queremos, no queremos ser malos, no queremos traer más desgracias a esta desgraciada república, dice el memorándum, pero si seguimos teniendo gente que está cediendo nuestro territorio, vamos a perder el Chaco. Y como que pasaron 30 años y perdimos el Chaco. También mucha gente dice, no, que es el Chaco, nosotros nos quedamos con el petróleo. Vayan y pregunten a los paraguayos la cantidad de soya, de leche, de todo lo que está produciendo ese Chaco, y vamos a ver que las diferencias son abismales. Uno no entiende cómo van a ceder las nacientes de un río y la navegación de un río. No lo entiendo. Tenemos solo este pedacito que además es con el canal Tamengo, no es tan fácil, ¿no? Aquí tenemos todo lo que perdimos. Los paraguayos decían que ellos querían llegar hasta el Parapetí y hasta ahí llegaron, pero bueno, de ahí tuvimos que perder todo este territorio. Y esto es nuestra Santa Cruz actual. Ahí tenemos, están pintados de colores las antiguas provincias, la provincia de Chiquito, que ahora está dividida en todas esas provincias, la cordillera, que quedó como una sola provincia porque se perdió el Chaco, Valle Grande, que está dividida en Florida, Caballero y Valle Grande, y la antigua provincia de Santa Cruz y su cercado, que está dividido en Sahara, Ichilo, Santisteban, Guarnes y Andrés y Valle. Eso es lo que son. De 1.600.000 kilómetros cuadrados estamos en 370.000. ¿Qué vemos? En 1935 termina la guerra y los cruceños dicen, la única manera de nosotros que tenemos para poder modernizarnos es a partir de nosotros mismos. Hay ese concepto. Ya no le podemos pedir nada a Bolivia. No le podemos pedir absolutamente nada a Bolivia. Tenemos que ser capaces nosotros de construir nuestro propio concepto de modernización. Y van a comenzar a darse una serie de planes de desarrollo. El primer plan es el plan Banzer, el prefecto Carlos Banzer, y Carlos Banzer dice, la única manera que vamos a tener para modernizarnos es la planificación regional, la construcción de un sistema de transporte y la construcción de obras públicas. Después de Banzer vamos a tener una serie de planes. Tenemos, por ejemplo, el plan Ivanišević, que Ivanišević dice, sí, efectivamente, pero también hay que electrificar, ¿no? Entonces la única manera es comenzar a planificar, comenzar a pensar en el agua potable, en el alcantarillado, en la pavimentación, en la electrificación. Paralelamente a eso se va a dar el gobierno de Germán Busch. ¿Por qué es importantísimo el gobierno de Germán Busch para Santa Cruz? Porque si hay alguien que va a dar el paso fundamental para el proceso de modernización es el presidente Germán Busch. Germán Busch era cruceño, por lo tanto sabía las necesidades de su departamento. Y lo primero que hace va a ser firmar los tratados con Argentina y Brasil para la construcción de los ferrocarriles. Esos ferrocarriles que se habían planteado 70 años atrás, o casi 80 años atrás, el señor Germán Busch lo firma y se van a comenzar a construir el ferrocarril Corumbá-Santa Cruz y el ferrocarril Yacuya. ¿Qué más es importante de Germán Busch? Esta universidad estaba cerrada. Germán Busch en 1938 la abre. Porque se sabe que no hay proceso de modernización si nosotros no tenemos recursos humanos formados. Ni siquiera los rectores de esta universidad se dan cuenta del rol que ha jugado esta universidad en el proceso modernizado. No existe la posibilidad. Entonces, se reabre la universidad, ya no solamente derecho, claro, otra vez derecho, pero se abre veterinaria, se abre agronomía,
comienza a darse las tecnologías, ingeniería química, economía, ¿no? Entonces comienza a formarse los recursos humanos. Y eso se lo debemos a Hermann Busch, que en 1938 reabrió la universidad. Y otro punto que es fundamental es el punto de las regalías. Y aquí quiero hacer una precisión, porque generalmente la gente habla nomás, ¿no? Dice, sí, Bolivia primero tenía plata, después tenía goma, después tuvo estaño, ¿no? Y ahora el petróleo. Pero la plata, la goma y el estaño pertenecían a privados. En ningún momento fueron empresas estatales. Cuando se descubrió la riqueza en el oriente, pero inicialmente fue en Santa Cruz, se la convirtió en una empresa estatal que fue Yacimiento. Ustedes no conocen a ningún Arce, a ningún Patiño del petróleo, porque fue el Estado boliviano el que decidió que ya quería esa riqueza en el oriente para todos. Entonces Hermann Busch, sabiendo esto, dicta la ley de regalías petroleras, un 15 de julio de 1938. ¿Qué decía la ley de regalías petroleras? El 11% de lo que se saque del departamento que produce, no dice Santa Cruz, dice del departamento productor, quedará para el departamento. Y para ustedes debe quedarle claro que 11% no sale de nada más ni nada menos que dividir 100% entre 9 departamentos. Si divido 100 entre 9 da 11. Lo único que está diciendo, el departamento que produzca se queda con 11%, el 89% restante se lo lleva el Estado y el Estado lo distribuirá como mejor le parece. Si el Estado se le ocurre darle todo a un solo departamento y nada a otro, ya es inequidad del Estado. Entonces, la ley de regalías planteaba que ya que hay, por primera vez se encuentran recursos en Santa Cruz. Ya no es solamente la agricultura, la ganadería, sino que ahora hay recursos. Como les digo, la minería fueron privados que pagaban unos impuestos a Bolivia. La goma fueron privados que pagaban unos impuestos a Bolivia. El estaño también. Por eso no son comparables. Dicen, ¿por qué privado? ¿Por qué en esa época se hablaba tanto de lo privado? No, es porque era lo que podían invertir y por el año es lo que podían invertir. El presidente tenía muchísima plata. No, pero además está bien que sean privados, no está mal que sean privados, pero generalmente la gente quiere equiparar el petróleo con la plata y no son equiparables, porque lo otro, incluso hoy, ¿quiénes pagan? ¿Quiénes son los cooperativistas primeros? Son privados. O si ustedes después estudiaron, cuando se nacionalizaron las minas, solo se nacionalizaron las minas de los 3 varones del estaño. Las otras minas no se nacionalizaron. Y el Estado le pagó a esos varones más de lo que esas minas produjeron en los próximos 50 años. Además. Pero bueno, eso es harina de otro Además, había empresas internacionales que tenían minas como la Grace. Sí, entonces acá estamos hablando de que cuando se encuentra esa riqueza en el oriente pasa a ser para todos, ¿no? Los bolivianos. Bueno, es importante entonces saber que hay planes. Estos planes los tenemos bien estudiados. Aquí no me va a dar a mí más tiempo porque estamos cortos de tiempo. Hablarlos, pero a quien le interesa yo les puedo dar y los planes están aquí en el museo, lo pueden ver. Todos estos planes están pensando la Santa Cruz moderna. Están pensando que hay que electrificar, que hay que crear obras públicas, que hay que zonificar la región, que el departamento tiene unas zonas más favorables para A, otras favorables para B, que hay que diversificar la producción. Y además de eso, lo importante es que se crea un comité de obras públicas. La modernización va a tener una institución. Y esa es una de las características de la modernización actual, la institucionalización. En este marco se va a crear el Comité Pro Santa Cruz en 1950. Y este Comité Pro Santa Cruz es importante porque va a comenzar a luchar por los derechos del departamento. Y aquí vamos a ver algo que es importante también, es al doctor Leonor Rivera Arteaga, que él va a recuperar ese concepto de cabildo. ¿Qué es cabildo? Preguntarle, es lo que hoy llamaría participación popular ampliada, ¿no? Los ciudadanos toman también decisiones sobre su futuro. Y siempre se llamó a cabildo, pero él en el año 51 va a llamar a un cabildo y él va a comenzar a escribir sobre la importancia de que los ciudadanos
participemos en las decisiones que nos competen. En 1952 se da la famosa Revolución Nacional, y con la Revolución Nacional vamos a ver un cambio importante. ¿Por qué? Porque muchos de los capitales que estaban en el occidente deciden venirse al oriente, porque muchos capitales extranjeros vienen al oriente, porque hay una expulsión de mano de obra, y en Santa Cruz siempre había falta de mano de obra, se necesitaba mano de obra. Es también importante entender que la gente migra donde hay trabajo, nadie migra donde no hay trabajo. Y era una cultura abierta al desarrollo. Esta revolución, promovidos por el Plan Bohan era un plan norteamericano en 1942, y ese plan le decía a Bolivia que no entendía cómo Bolivia le compraba todo su alimento a los países vecinos teniendo el oriente para desarrollar. Nadie entendía eso. Y el Plan Bohan le dice a Bolivia, la única manera de que Bolivia cambie es incluyendo el oriente. Incluso vamos a tener que la Diputación paceña pidió que no se desarrolle el oriente, que se desarrollen los yungas. Y de ahí es donde surge toda esa idea de San Buenaventura, que ahora está concretado, y ustedes saben que no funciona porque la gente no produce caña de azúcar. Construyeron el ingenio más moderno de este país en un lugar donde no hay la materia prima. Entonces se crea la Corporación Boliviana de Fomento, viene este señor Benicio Reyes, se intenta también, aquí vemos, ¿no?, un intento del Estado de la Nación. Pero es ese mismo Estado que en 1955 decide eliminar las regalías petroleras. Con el nuevo Código de Petróleo, el Código Davenport, se decide eliminar las regalías petroleras, lo cual es un golpe muy duro para nosotros. No teníamos ningún ingreso de ningún tipo. Entonces, los cruceños comienzan a realizar una serie de levantamientos por las regalías petroleras. Un diputado cruceño plantea que se mantenga el 11% para el departamento. Y es aquí, es aquí donde se da uno de los momentos importantes, que son las luchas cívicas. Por un lado, lo vamos a dividir en tres etapas, las luchas cívicas. La primera etapa del año 57, la del año 58 y la del año 59. Yo les decía, ese es de Santa Cruz de la Sierra en el año 50. Tiene 42.000 habitantes la ciudad y 280.000 el departamento. Esto es importante porque nos muestra que en realidad tenemos un 20% de población en la ciudad y un 80% en todo el departamento. Hoy es totalmente inverso, ¿no? Esta era la ciudad, calle de tierra, ¿no? Vemos ya esos camiones. Este es el edificio de correos que se vino al suelo, ¿no?, que está ahí en esa esquina frente al Club Social. Esa era la Santa Cruz de los años 50. ¿Cómo puede ser la Santa Cruz de algunos barrios? Con esos barros que no había agua potable. Ese es uno de los grifos públicos. Esto es justo al frente del Arenal, ahí hay una farmacia, sigue siendo el mismo lugar. ¿Y cómo empieza? Los cruceños le están pidiendo al gobierno que por favor pague las regalías petroleras adeudadas. Desde el año 38 no le habían pagado regalías, y que proclame la ley de seguir manteniendo. ¿Pero el 38 se habían pagado? No, no. Desde el 38 no se pagaba. Nunca se pagaron. No. Pero como querían quitarla, hacen un estudio y dicen, hasta el presente nos deben esto, pero estamos luchando para que la ley se mantenga, que es la ley Virgilio Vega, que se mantenga. Y en ese momento, así es como se inician las luchas cívicas. Estaban en Santa Cruz, ustedes ven ahí esos tractores, esas niveladoras. Estaban en Santa Cruz esos tractores que venían para hacer trabajos para yacimientos. Y los jóvenes cruceños, la mayor parte de estudiantes, toman estos tractores, ven ahí en la esquina de la universidad. Aquí está, ya lo tiraron abajo, un edificio hermoso que hicieron el Banco de la Nación Argentina, ahí está Goyoría, ¿no? Y toda la juventud cruceña toma las maquinarias. Y al tomar la maquinaria, el gobierno
comienza a declarar el estado de sitio y dice que los cruceños tienen que ser reprimidos. Esto va a provocar a llamar a un paro cívico. El paro cívico que va a ser liderado por Melchor Pinto. Esto va a provocar también que haya un enfrentamiento. Matan al joven Jorge Roca Pereira. El alcalde renuncia porque se lo mataron al joven en plena alcaldía, que es ahora donde es la alcaldía, y se va a iniciar realmente un proceso de enfrentamiento. El 2 de noviembre va a venir el presidente Hernán Siles Suazo, y va a intentar pacificar, crea una comisión negociadora. Finalmente la comisión negociadora van a la paz y la propuesta del gobierno era, muy bien, no le vamos a dar el 11%, la batería está agotando. El gobierno no nos va a dar el 11%, nos va a dar el 5%, esa es la propuesta del Estado, el 5% y el 6% que da para el Estado boliviano. Esta negociación inicialmente se acepta en Santa Cruz, sin embargo los milicianos o los menefristas dirigidos por Sandoval Morón no la aceptan. Esto es en el momento de las fiestas de promoción, se entra en una fiesta de promoción en el club social, ¿no? Con sus armas, va a provocar que las mujeres cívicas hagan la primera huelga de hambre de la historia de Bolivia. Yo sé que la historia oficial dice que la primera huelga de hambre es la de Domitila Chungara en 1979, pero en realidad la primera huelga de hambre de la historia boliviana es la de las mujeres cívicas en 1957. Se lleva a cabo esta huelga de hambre, el gobierno no le queda más que negociar porque las huelgas de hambre femeninas no eran muy comunes y todo se va a pacificar en Santa Cruz. Sin embargo, en el año 58 va a ser una tensa calma. En el año 58, en mayo del 58, va a haber un levantamiento de la falange y eso es utilizado por el gobierno para enviar al Ejército Nacional y a los milicianos del MNE. El ejército, ustedes ven ahí, son camiones del ejército con soldados del ejército boliviano, pero también traen milicianos. ¿Quiénes son los milicianos? Los civiles armados por el gobierno y son fundamentalmente campesinos del Valle Alto, de Cochabamba, de lo que es Upureña y Clisa, y los mineros de Colquiri y Huánuco. Primero me estaba a hacer la esta, pero después también. Ahí tienen ustedes la ciudad, la misma foto, el correo. Y ahí yo lo que ya les hablé, todo esto se los puedo dejar, ¿no? Se crea la Unión Juvenil Cruceñista el 7 de octubre, ahí tenemos al líder de la Unión Juvenil Cruceñista. Esta es la toma de la maquinaria, vemos a los jóvenes, ¿ven? Dice toma de la maquinaria, a los jóvenes usando esa, ¿cómo se llama? Eso porque las calles eran un desastre. Vemos las mismas fotos, pero acá tengo más fotos. ¿No? Y ahí tenemos el repudio al estado de sitio que hace Melchor Pinto, ¿no? Y miren ustedes, el gobierno sacó unos panfletos y eso decía, que los cruceños decíamos, ¿no? Viva el Brasil, que venga Petrobras, viva el cónsul, ¿no? Viva el Comité por Santa Cruz, ¿no? Viva la capital, abajo las provincias. Eso es lo que les decían que nosotros decíamos, ¿no? Santa Cruz, Bolivia y Brasil, ¿no? Abajo los collas, viva el comité. Esos son los panfletos que el gobierno sacaba, que supuestamente nosotros sacábamos. ¿Cómo? Es que el deber al otro día, si usted mira, 1 de noviembre, muestra esos panfletos que se les repartieron en la calle y dice que en esos panfletos, ¿quién va a sacar un panfleto que diga abajo los collas, viva el Comité Pro Santa Cruz, ¿no? Viva Pinto, viva Únzaga. El gobierno quería vincular las luchas cívicas a la falange. Hay ese gran paro cívico del 31, ¿no?
Ahí lo tenemos a Melchor Pinto y al tío Albrecht hablando, tratando de negociar, ¿no? Y aquí el repudio al asesinato del joven Jorge Roca, que lo mató un policía cuando estaban negociando, ¿no? La gente iba a la plaza, salía, ¿no? Y aquí vemos es una foto que muestra, dice, la mujer cruceña hace un llamado a las mujeres para defender su pueblo, ¿no? Están defendiendo, están luchando, ¿no? Ahí vemos todo lo que eran, esa era la ciudad, ¿no? Esos eran los postes que teníamos, ahí está la universidad, ¿no? El 22 de noviembre viene el presidente, les conté yo, ustedes lo ven ahí al presidente Bush, ay por Dios, al presidente Chile, a Melchor Pinto, están negociando, están hablando, ¿no? Incluso viene el nuncio apostólico a tratar de negociar, ¿no? Y las marchas de la gente, ¿no? Que están pidiendo el 11%. Pedimos 11% y exigimos el desagravio a la dignidad cruceña, ¿no? Y con la comisión negociadora dice, el 5% queda para Santa Cruz y el 6% el Estado va a gastar ese dinero en Santa Cruz, supuestamente, ¿no? Y aquí tenemos ese otro cabildo, ¿no? Dice, bienvenida la delegación del subcomité de Warnes, ¿no? Están viniendo de toda la gente en sus caballos, ¿no? De todas las provincias luchando por el 11%, ¿no? Y miren cómo ven, dice, ayer lo ven al carretón y hoy están poniendo, las bolsas de azúcar, ¿no? Mostrando, digamos, lo que nosotros vivíamos, ¿no? Las industrias, las barreras, y armaron ese altar cívico. Ven ustedes, a un lado está Ñuflo, al medio está Germán Bush, aquí está Warnes, ahí está René Moreno, al otro lado está el obispo Santisteban, ¿no? O Salvatierra, uno de los obispos, y vemos, ¿no? Y la gente está realmente, ¿no? Federación de Sociedades Mutuales está luchando por eso. Vemos Portachuelo, ¿no? La gente que se reunían en la calle, ¿no? En la plaza, con sus camiones, ¿no? Porque están pidiendo, pues, el 11%. Y acá tenemos la manifestación femenina. Justamente muchas de estas mujeres que vemos acá adelante fueron las que estuvieron en las luchas, en la huelga de hambre. ¿Qué pasa el 7 de diciembre en pleno enfrentamiento a las mujeres en huelga de hambre? Las hordas de Sandoval Morón lo matan a Gumersindo Coronado Zambrano. ¿Dónde es? Ubican, fíjate, del segundo anillo. Bueno, los unos estaban de este lado del anillo y los otros del otro lado del anillo, y lo matan a Gumersindo Coronado, un joven unionista, y esto va a provocar también mucha indignación del pueblo cruceño. La segunda etapa de las luchas cívicas es justamente lo que les hablaba, de esa revuelta de Falange, y que el gobierno decide tomar Santa Cruz, por un lado el Ejército Nacional, que es el ejército formal, y por otro lado los milicianos. ¿Quiénes son los milicianos? Mineros de Guanuni, de Colquiri. Ahí podemos ver, ¿no? Eso es lo que era la antigua policía, que hoy es la antigua cárcel, que hoy es la Manzana 1, ¿no? Ahí lo vemos al ejército tomando la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pueden ver ustedes, ¿no? Ese ejército, ¿dónde lo tenían? Lo tenían en Guavirá, allá por Montero, y en Tarumá. Ahí estaban apostados, ¿no? Y lo vemos al ejército, y vemos los camiones del ejército tomando la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Esto, los jóvenes van a huir y se va a dar el 19 de mayo la famosa masacre de Terevinto, y estos son los 4 jóvenes que son asesinados en Terevinto. Además de niños y mujeres que son heridos y maltratados, pero estos son los nombres de los 4 jóvenes asesinados. Bueno, ante esta situación el gobierno lo exilia a Pinto. Pinto es desterrado a Buenos Aires. Sin embargo, hay una amnistía y el 18 de julio del 58 vuelve Pinto. Ahí tenemos cuando se va Pinto a Buenos Aires, ¿no? Que se tiene que escapar, y ahí cuando retorna Pinto en julio, ¿no? Que todo el pueblo, ese es el antiguo Trompillo, el aeropuerto, se lanza al aeropuerto a
¿ve? Feliz retorno, doctor Pinto. Esto es en la plaza principal y toda la gente que fue a recibir al doctor Pinto, ¿no? Ustedes ven en todos lados, dice feliz retorno, feliz retorno. Sin embargo, va a volver el problema a Santa Cruz, ¿no? En 1959, el MNR, Hernán Siles, nombra un nuevo prefecto. Haroldo Zambrana plantea la retoma de Santa Cruz y vuelven otra vez las hordas de los campesinos a retomar Santa Cruz, como los que vieron, ¿no? Sí, y los jóvenes, ¿no? Ahí lo tienen ustedes, Haroldo Zambrana y al ministro Guevara Arce, que vienen, ¿no? Otra vez están ocupando la ciudad, ahí lo vemos recorriendo, ¿sí? Y disparando a los jóvenes que están en la universidad, ¿no? Pueden ver a los soldados con sus fusiles, que será metralletas, no sé. Entonces los jóvenes cruceños tienen que dar ya, se escapan, salen de Santa Cruz y van al río Surutú en la famosa retirada estratégica. ¿Sí? Ahí vemos a todos los jóvenes, son 300 jóvenes cruceños que huyen. Tenemos parte de esos jóvenes, ¿no? El profesor Melchor Pinto se exilia en el consulado de Perú, ¿no? Y esos 300 jóvenes son enviados al penal de San Pedro, en La Paz. Lo clausuran el Comité Pro Santa Cruz y recién se reabre en 1965, clausuran la Unión Juvenil Cruceñista y recién se reabre en 1963. Y el 21 de diciembre, cuando el presidente Hernán Siles Suazo está fuera del país, quien promulga la ley de la regalía es Rubén Julio Castro. Rubén Julio Castro era cruceño, era senador por el Beni, pero era cruceño, y como él era presidente del Senado, él es el que va a promulgar. Y si bien su primer presidente es Omar Chávez Ortiz, hermano de Yuflo Chávez, quería decir MNHista, pero son fundamentalmente técnicos. Este Comité de Obras Públicas va a comenzar a organizar la modernización cruceña. En el 65 se abre reabre el Comité Pro Santa Cruz, y lo que es importante para que ustedes tengan claro, en el 67 se edita la nueva Constitución, y la nueva Constitución va a prever los gobiernos departamentales, que no se van a llegar a concretar, pero están previstos en la Constitución. ¿Cuál era el presidente en el 67? Obando, creo, la nueva. Muy bien. Entonces, continúo, por favor. Entonces se crea ese Comité de Obras Públicas. En 1975 se va a ir cambiando hasta que en el 78 se cree la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz. A la gente le gusta hablar mucho del centralismo departamental, pero durante la Corporación de Desarrollo el 25% de los recursos se gastaban en la ciudad y el 75% en la provincia. No es como usualmente así es. Muy bien. En esta época entonces comienza ya a iniciarse el periodo de modernización. Ya hay dineros públicos para construir carreteras, puentes y todas las obras públicas que se pedían. Sin embargo, ya hasta 1982 estamos en procesos dictatoriales. En el 82 se vuelve a la democracia y se va a consolidar en Santa Cruz un modelo agroindustrial exportador. Ya no solamente es la agricultura y la pecuaria, sino que esa agropecuaria va a ser industrial y va a comenzar a ser también exportadora. Es en esta época que los cruceños van a plantear con Oscar Barberí la autonomía municipal, que si ustedes leen los periódicos de esa época, que también era presidente Hernán Siles, decía que los cruceños queríamos elegir a nuestros alcaldes para separarnos. La misma historia, y finalmente en 1985 se decidió que se puedan otra vez elegir a los alcaldes. Lo mismo pasó cuando esto es importante porque a partir de 1985 empieza un proceso de gobiernos locales, ¿no? Que se van a consolidar recién en 1994 con la Ley de Participación Popular. Porque la Ley de Participación Popular les da un territorio al municipio delimitado, aunque hayan problemas de límite, recursos y gobierno. Pero una vez se consigue la autonomía municipal, los cruceños van a comenzar a luchar por la autonomía departamental.
Ahí tenemos el pedido de Juan Carlos Urenda con la creación con la petición de autonomía departamental. No se logra. Hay una ley de descentralización en el 95, pero no descentraliza nada. Y otra autonomía importantísima que nace en el Oriente es la autonomía indígena. En 1990 se da la primera marcha indígena por la dignidad y la vida, y a partir de eso ya vamos por la 10ª marcha. Los indígenas del Oriente dicen: queremos ser indígenas, no queremos ser campesinos, queremos que se reconozca nuestra condición étnica, porque ustedes saben que en el Occidente se llaman campesinos. Es importante aquí la reforma constitucional que hace el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Es letal para nosotros. Él decide eliminar los gobiernos departamentales del texto constitucional y eliminar las corporaciones de desarrollo. Y con esto él sabía que la inteligencia cruceña estaba en la corporación de desarrollo. Se elimina el gobierno departamental, o sea, chao para siempre la posibilidad de elegir a un gobierno departamental, crea las prefecturas, que quien lo sabe en francés no es más que el representante del poder, y cierra las corporaciones de desarrollo que habían sido técnicas para volverlas políticas. Y de pronto, donde estaba un ingeniero, puede estar un mercachife cualquiera del barrio. Y si ustedes piensan, a partir del 95, cuando cierran la corporación de desarrollo, se acaban los proyectos de desarrollo y el pensar en departamento. Sin embargo, aquí vemos nosotros que el proyecto de Gonzalo Sánchez de Lozada de crear los municipios, él intentaba, creando estos municipios con la ley de participación popular, acabar con el poder del departamento. Van a haber muchos municipios, por lo tanto no va a haber una más fuerza departamental. Sin embargo, el año 2001 aparece el desafío planteado por la Nación Camba de la autonomía departamental. Y a partir del 2001 comenzamos con la lucha por la autonomía departamental. Y aquí es importante. Gonzalo Sánchez de Lozada se opuso a la autonomía departamental, y cuando Carlos Mesa asume el poder en octubre del 2003, Carlos Mesa, y ustedes pueden buscarlo en los periódicos, tiene un discurso que dice que él va a apostar por acabar con el modelo neoliberal, porque está en contra del modelo neoliberal, por acabar con todo lo que significaba ese modelo, es decir, apoyando otro tipo de modelo económico, para recuperar los recursos naturales, que todo vuelva a ser estatal, y hacer una nueva constitución y reconocer que esto es un país fundamentalmente único. ¿Por qué es importante lo que yo les digo? En ese momento Bolivia está dividida en 3 grandes partes. El altiplano indígena, liderado por Felipe Quispe, ¿no? Por Genaro, creo que se llama Rojas, el de la COP, ¿no? Ellos que están pidiendo la nación aymara, nosotros somos indígenas, queremos un nuevo pacto constitucional. En los valles están con la famosa guerra del agua, acabar con el modelo neoliberal, antiglobalizadores, antisistémicos, financiados por Hugo Chávez, los cocaleros, los regantes. Y por último, en el oriente, que tenemos Santa Cruz, Tarija, Benitando, están pidiendo autonomía departamental. Hay 3 peticiones grandes en Bolivia. Los unos quieren cambiar la administración del Estado, que haya autonomía, los otros quieren dejar el sistema capitalista para ir al socialismo del siglo XXI, y los otros quieren el reconocimiento indígena de esas mayorías étnicas. Sin embargo, cuando asume Carlos Mesa, en su discurso él solo dice que irá por la recuperación de los recursos naturales, acuérdense de la guerra del gas, por el fin del neoliberalismo y por la nueva constitución. Eso hace Carlos Mesa y deja de lado el proyecto político. Y esto va a provocar una respuesta cruceña que va a ser la del que llamamos la agenda de junio, como respuesta a la agenda de octubre. Ahí yo le puse la agenda estatal, que era la agenda de Carlos Mesa, y va a haber una agenda departamental, que es la agenda por la autonomía. Como Carlos Mesa incluye en la Constitución el referéndum y la iniciativa legislativa ciudadana, nos da, digamos, los instrumentos legales para poder recolectar firmas para un referéndum autonómico, para un referéndum por autonomía departamental. Finalmente, hay un gran levantamiento, un cabildo el 28 de enero del 2005, después de 2 días de paro cívico. Carlos Mesa no le queda más que llamar a la elección de prefectos,
Y por primera vez en la historia de Bolivia, desde 1825, en diciembre del 2005, 180 años después, pudimos los bolivianos elegir a nuestros prefectos o gobernadores, como se llaman ahora. Ese creo yo ha sido el mayor avance. Por supuesto, todos primero se oponían. Si ustedes recuerdan, cuando hubo el referéndum por la autonomía en el 2006, 4 departamentos votamos sí a la autonomía departamental y 5 departamentos votaron no, porque decían que la autonomía departamental, ¿no? Ahora yo me pregunto si a un paseño le dicen no elijan más a su gobernador, no van a querer volver atrás, ¿no? Y finalmente ya está la aprobación del Estatuto Autonómico en el 2008. Evidentemente lo ideal sería poder haber continuado con la autonomía. Sabemos que la autonomía es nominal, no hay tal autonomía, que tenemos una mayor presencia del Estado en un departamento que más bien está luchando por vincularse al mundo y dedicarse a la exportación. ¿Por qué es importante la autonomía para la exportación? Porque ustedes saben quiénes manejan la política, los tratados internacionales, el gobierno nacional. ¿Quiénes nos están dando cupos para exportar soya o maíz? El gobierno nacional. Acabamos con la PTDA y los gringos le van a comprar a Perú, a Chile, igual le van a seguir comprando y nosotros perdimos esos mercados. Nos dieron los mercados de Cuba, los mercados de Venezuela, y ustedes si piensan en estos últimos 13 años, en realidad se ha malgastado el dinero construyendo un gran ingenio en una zona donde no se produce azúcar. Han construido una fábrica de urea a 1000 kilómetros de donde se exporta. Han construido una planta licuefacción en Tarija en $1.000 millones y no se usa. Han construido una fábrica de papelbol, canterbol, fábrica de lácteos, fábrica de harina y nada de eso se usa. Es criminal en un país pobre que la plata se malgaste, ¿no? Pero eso es lo que somos y eso es todo lo que tenía que contarles hoy.